Esta es la bahía de Guantánamo. Se encuentra dentro de Cuba, pero le pertenece a Estados Unidos. Sí, así como lo escuchas, Estados Unidos tiene una base militar dentro de Cuba. Esto puede sonar bastante raro si tenemos en cuenta que Estados Unidos y Cuba llevan más de 65 años de enemistad política y roces entre la izquierda y la derecha. Pero entonces, ¿cómo llegó a tener el país norteamericano una base militar en las narices de un país con el que se encuentra en conflicto? Quédate hasta el final del video porque hoy veremos todo al respecto de la bahía de Guantánamo. La base militar en cuestión se encuentra en la bahía de Guantánamo. Está situada en el extremo sur de Cuba y se encuentra a poco más de 800 kilómetros de La Habana, capital del país caribeño. La provincia de Guantánamo tiene una superficie de aproximadamente 6.200 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las provincias más grandes de todo el territorio cubano. Hasta el año 1895, Cuba todavía estaba bajo el dominio de España. La guerra de independencia inició el 24 de febrero de ese mismo año 1895 con el conflicto armado entre separatistas cubanos y España. Posteriormente se uniría Estados Unidos al conflicto en apoyo a los separatistas, lo que llevaría a la culminación del conflicto el 12 de agosto de 1898 y la separación de Cuba del dominio español después de casi 400 años. En 1903 se firmó el Tratado de París, donde España cedía el control de Cuba a los Estados Unidos. Ese mismo año, en el Tratado de Reciprocidad cubano-estadounidense, Cuba concedió a Estados Unidos el derecho de establecer una base naval en la bahía de Guantánamo a cambio de un pago anual de arrendamiento. Según el acuerdo de 1903, Estados Unidos se comprometió a pagar un arrendamiento anual por el uso de la bahía con un valor de $2.000 anuales equivalentes en oro, valor que más tarde aumentaría a $4.000. A Estados Unidos le servía y le sirve aún muchísimo esta ubicación para una base militar, ya que la bahía de Guantánamo se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada en el centro del Caribe, con la cual controlar el poderío militar en el continente. Entre los acuerdos del tratado se encontraba el pago por arrendamiento ya mencionado, y además que este arrendamiento sería por tiempo indefinido o hasta que Estados Unidos decidiera no renovarlo. Esto se mantuvo así hasta el año 1959, cuando después de casi 6 años y medio de conflicto armado entre Fidel Castro y las fuerzas militares de Fulgencio Batista, los revolucionarios lograron hacerse con el control de la isla. Con la llegada de la revolución cubana al poder, el gobierno se rehusó a aceptar el pago del arrendamiento por el uso de la bahía, considerando que el arrendamiento fue negociado bajo condiciones coercitivas. Y en la actualidad, aunque Estados Unidos sigue realizando el pago anual, el gobierno cubano sigue sin aceptarlo. La base ha sido un símbolo de tensión política entre Cuba y Estados Unidos. Desde la revolución cubana, el gobierno cubano ha solicitado la devolución de la base a Cuba, pero Estados Unidos ha mantenido su control. Durante la Guerra Fría, la base de Guantánamo fue un punto extremadamente clave de la vigilancia en el Caribe, especialmente durante la crisis de los misiles en 1962. Desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron rápidamente. Esto llevó a que en 1961 Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Cuba y en 1962 impuso un embargo económico. Sin embargo, el acuerdo original de Guantánamo permaneció vigente. Desde ese entonces, el gobierno cubano considera la base una ocupación ilegítima, pero no ha logrado expulsar a Estados Unidos debido al tratado legal que sustenta su presencia. Quizás a este punto del video te estarás preguntando ¿para qué se utiliza esta base militar? Bueno, la base militar de Guantánamo tiene una superficie de 117.6 kilómetros cuadrados.
Dentro de la base viven alrededor de 6.000 personas entre miembros de servicios, civiles y contratistas. Dentro de ella hay 2 aeropuertos donde se suelen recibir vuelos directos desde Estados Unidos, además de un hospital, almacenes, playas, etc. A pesar de que Cuba en los últimos años se ha ido abriendo hacia productos del exterior, todavía hay muchos productos o restaurantes que no están abiertos para el público cubano. Esto lleva a que dentro de esta instalación militar haya productos que no hay en el resto de la isla. Y es que a pesar de la prohibición del establecimiento de empresas comerciales o de otro tipo como se establece en el artículo 3 de la segunda parte del contrato de arrendamiento, eso no ha impedido que se haya abierto un puesto del lado de Baskin-Robbins u otras franquicias. En 1986 se abrió el primer y único McDonald's de todo Cuba. Con el paso de los años se le han sumado cadenas como Pizza Hut, Starbucks y KFC combinados con otras franquicias como Taco Bell. Sin embargo, la instalación más emblemática de la base militar es la cárcel. Oficialmente conocida como Campamento de Detención de la Bahía de Guantánamo, fue inaugurada en enero del 2002 debido a los ataques del 11 de septiembre. Su principal objetivo era albergar sospechosos de terrorismo capturados por Estados Unidos. Guantánamo se eligió porque al estar fuera de territorio continental, las autoridades estadounidenses consideraron que podrían operar fuera de ciertas restricciones legales que rigen en suelo estadounidense. Esto permitió la detención indefinida de prisioneros sin juicio bajo la justificación de ser combatientes enemigos. En noviembre de 2001, George Bush firmó una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a mantener a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia indefinida sin cargos. Los 20 primeros prisioneros llegaron el 11 de enero del 2002 y Estados Unidos encarceló a un total de 780 hombres musulmanes en Guantánamo, de los cuales 40 siguen indefinidamente detenidos sin cargo y sin juicio. El resto fueron liberados mientras que 9 murieron en la prisión. Durante todos estos años la prisión ha sido ampliamente criticada por abusos, torturas y la falta de procesos judiciales para los detenidos. Y aunque organizaciones como Amnistía Internacional y Naciones Unidas han pedido su cierre, esta petición sigue sin acatarse. Pero ¿por qué Estados Unidos no devuelve el territorio? La respuesta está en el poder estratégico que representa y el contexto político. Cederlo sería visto como una debilidad. Además, cualquier cambio requeriría, como está pactado en el acuerdo inicial, que ambos países llegaran a un acuerdo. Algo muy complicado dada la falta de relaciones diplomáticas y las tensiones históricas. Y seguramente no veremos ningún cambio sobre esta base militar mientras sigan en el poder los dictadores de Cuba. ¿Tú conocías esta base militar en Cuba? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que los estadounidenses deberían devolver el terreno o conservarlo? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, seguramente te van a gustar los demás que ya tenemos en el canal. Así que te invito a echarles un vistazo y a suscribirte si aún no formas parte de la familia.